Cordial saludo, compañero de la Maestría de Enseñanza de las Ciencias Básicas, mediadas por la TIC que ofrece la Universidad Manuela Beltrán. Cordial saludo, profesora Yane Patricia Caviativa Castro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de la educación a distancia. Pero antes vamos a hacer mención a qué es la educación a distancia y las características de esa educación a distancia. Y para eso he traído a colisión el pensamiento de 4 doctores. Por ejemplo, el doctor Miguel Ramón Martínez considera que la educación a distancia es una estrategia para operacionalizar los principios y fines de la educación permanente y abierta. De tal manera que cualquier persona, independientemente del tiempo y del espacio, pueda convertirse en un sujeto protagonista de su propio aprendizaje, gracias al uso sistemático de materiales educativos, reforzado con diferentes medios y formas de comunicación. Pues eso es lo que dice el doctor Miguel. Por otro lado, el doctor Víctor Guedes considera que la educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfieren informaciones cognitivas y mensajes formativos a través de vías que no requieren una relación de continuidad presencial en recintos determinados. José Luis García considera que la educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación de lugar, sin limitación de tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Dice que la educación a distancia implica nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas aptitudes y nuevos métodos y nuevos enfoques metodológicos. Hilary Perraton considera que la educación a distancia es un proceso educativo en el que una parte considerable de la enseñanza está dirigida por alguien alejado en el espacio y o el tiempo. Entre las características de la educación a distancia, la principal es que va a haber una separación geográfica. La educación a distancia también es flexible. Flexible en el sentido en que los estudiantes pueden acceder al contenido educativo en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengan un dispositivo que esté conectado a Internet. Eso hace que la educación a distancia sea flexible. En la educación a distancia también se presenta el aprendizaje colaborativo. Se presenta el aprendizaje colaborativo porque los estudiantes aprenden del profesor y también aprenden entre ellos mismos. Una de las características principales de la educación a distancia es que el estudiante desarrolla cierta autonomía y responsabilidad, porque él es el que se coloca su ritmo de aprendizaje. Y, por último, mencionaremos que la educación a distancia siempre está enfocada en los alumnos, debido a que los estudiantes son protagonistas y ellos deben de ser activos a la hora de participar en el proceso de aprendizaje. Pues ahora continuemos con las teorías. Estas teorías fueron formuladas a finales del año 60 y a principios del año 70. 3 teorías fundamentales que han sido muy investigadas por muchos doctores. La primera teoría habla de la autonomía y la independencia. La segunda teoría habla de la interacción y la comunicación. Y la tercera teoría habla de la industrialización. La teoría de la autonomía y la independencia propone que en primer lugar debe haber una separación entre el profesor y el estudiante. Considera que la educación a distancia debe ser individualizada y que el proceso normal de enseñanza debe estar basado en materiales escritos u otros medios. Pues hoy gozamos de la tecnología. Pues entonces sería un medio para enseñar, según esta teoría de la autonomía y la independencia. Esta teoría considera que el estudiante es responsable de su propio ritmo de aprendizaje. Uno de los ponentes de esta teoría es el doctor Charles Wedemeyer. Este señor nació en el año 1911 y fallece en el año 1999.
Para reforzar lo que dice el doctor Wedemeyer, pues este pedagogo, Michael Moore, él desarrolla otra teoría que la llamó teoría transaccional de la educación. Y esta teoría tiene dos elementos que son fundamentales. El primer elemento es la cantidad y la calidad del diálogo que va a haber entre el profesor y el alumno. Pues considera que a mayor diálogo entre el profesor y el alumno, pues disminuye la brecha psicológica en el aprendizaje y disminuye esa distancia transaccional. Pues aquí no se refiere a distancia geográfica, sino más que todo la distancia psicológica en el aprendizaje. Y el otro elemento fundamental es la estructura que debe tener el curso, pues debe de ser un curso bien diseñado y bien organizado para que el estudiante tenga esa facilidad de adquirirlo y de comprenderlo. Otro pensador que también apoya la teoría de la autonomía es el doctor Deligne. Pues este reduce el papel del docente al mínimo, le da plena autonomía al estudiante. Él es autónomo de su aprendizaje. Pero la institución educativa debe brindar esos medios y esas estrategias para que el estudiante desarrolle esa autonomía. La segunda teoría trata de la interacción y la comunicación. El mayor ponente de esta teoría es el doctor Borges Holberg. Este señor nació en el año 1924 y fallece en el año 2021. Él propone un método que lo llamó conversación didáctica guiada. En este método considera que debe haber un diálogo fluido entre el profesor y el estudiante. Y para eso propone unos postulados. Según él, el papel del docente debe ser de motivar, debe ser motivador para que el estudiante sesión escolar. Entonces, considera la parte emocional del estudiante. También considera que el material de estudio debe ser fácil, de fácil acceso y estar elaborado en un lenguaje claro y en un lenguaje legible que el estudiante pueda por sí solo comprender lo que dice dicho material. Entonces se ve claramente que el papel del docente aquí es de motivar y debe haber una comunicación fluida entre ellos. Pues el diálogo aquí es fundamental porque tiene el objetivo de orientar para que el estudiante desarrolle esas competencias que se necesitan en determinadas áreas y en determinados niveles. Y por último, vamos a hablar de la teoría de la industrialización. El ponente de esta teoría es Otto Peter. Es un alemán que nació en el año 1926. Este señor lo que hace es comparar la educación a distancia en masa, que es un mecanismo similar que se encuentra hoy en día en la industria. Y para eso destaca entre la división del trabajo, la estandarización, la mecanización, el control de calidad, la escalabilidad. Pues acá, en la educación a distancia, hay una división del trabajo, porque la institución educativa que está en cabeza de el rector asigna tarea a los decanos y los decanos de pronto a los directores de programa y los directores de programa dan directrices o asignan tarea a los docentes. Entonces allí se ve claramente que hay una división del trabajo. La estandarización es otra característica que se presenta acá en la educación a distancia, porque resulta que la universidad ya tiene unos lineamientos claros y rector, decano, docente y todo mundo debe cumplir con esos lineamientos que ya están estandarizados.
La mecanización es otra característica peculiar, porque para direccionar ese aprendizaje a distancia se hace uso de unas máquinas, se hace uso del computador, se hace uso del celular, se hace uso de pronto de otros dispositivos y se ve claramente que se utilizan máquinas para direccionar el aprendizaje, similar a lo que ocurre en la industria. El control de calidad también se hace porque las universidades que ofrecen estos programas a distancia naturalmente tienen una plataforma. Por medio de esa plataforma se puede hacer control al aprendizaje de los estudiantes. La escalabilidad es otra característica peculiar. ¿Por qué? Porque gracias a que ya hay una estandarización, hay una máquina y gozamos de una tecnología, entonces es posible que cada día vayan ingresando más estudiantes y eso hace que aumente la matrícula y haya una mayor producción de estudiantes. La despersonalización es otra característica peculiar, pues acá el estudiante es el autónomo de su aprendizaje, debe fijarse unas metas para cumplir con sus tareas y el maestro simplemente da unas directrices, uno debe cumplir esas directrices. Y el maestro ya se despersonaliza de eso porque la carga en su aprendizaje recae en el estudiante. Pues bien, compañero, es todo por hoy. Espero verlo en clase. Que Dios nos bendiga.